Memoria de San Carlos Lvanga y compañeros, mártires. Primera lectura. Segunda de Pedro 1, 1-7. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que abunden entre ustedes la gracia y la paz, por el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder. Por medio de los cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo, y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su fe, buena conducta, a la buena conducta, el conocimiento, al conocimiento, el dominio propio, al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la piedad, a la piedad, el amor fraterno, y al amor fraterno, la caridad. Evangelio. Marcos 12, 1-12. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Reflexión. Este fue el primero de muchos sirvientes que el dueño de la viña envió a los labradores para obtener parte del producto de la viña. Algunos de los sirvientes fueron maltratados, otros golpeados y otros asesinados. Al final, el dueño envió a su hijo. Los labradores lo mataron, pensando que heredarían la viña si el hijo moría. El contexto de esta parábola es importante. Jesús acababa de entrar a Jerusalén para el comienzo de la primera Semana Santa, que finalmente terminaría con su muerte y resurrección. El día anterior, Jesús había limpiado el templo de los cambistas. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se indignaron y comenzaron a planear su muerte. Jesús les dirigió especialmente esta parábola. Para entender esta parábola, es necesario entender quién representa a quién. Los líderes religiosos de Israel eran los labradores, la viña era la nación judía, Dios el Padre era el hombre que plantó la viña, los muchos sirvientes enviados a recoger el producto eran los profetas de la antigüedad, y Jesús era el Hijo amado que fue asesinado. La parábola concluye diciendo que el dueño de la viña, Dios Padre, matará a los labradores y entregará la viña a otros. En otras palabras, a los escribas, fariseos, principales sacerdotes y ancianos pronto se les quitaría la autoridad religiosa y se la darían a los apóstoles y sus sucesores. Esta parábola, por tanto, nos presenta un resumen de la forma en que se formó la Iglesia. Es útil notar que los líderes religiosos de la época sabían que Jesús les dirigió esta parábola, pero no prestaron atención a la lección. Idealmente, si estuvieran abiertos al don de la fe, se habrían dado cuenta de que estaban intentando robarle la viña a Dios. Intentaban controlar y manipular el reino de Israel, hacerlo a su propia imagen y hacer caso omiso de la voluntad de Dios que lo estableció.
Esta parábola es especialmente importante para cualquiera que ejerza alguna forma de autoridad santa. Los padres ejercen la autoridad dentro del hogar. Los obispos y sacerdotes ejercen la autoridad dentro de la iglesia. Y todos ejercitamos una cierta autoridad espiritual cuando buscamos cumplir nuestra misión única en la vida. La lección de esta parábola es simple: no abuses de tu autoridad. No ejerzas la autoridad según tu propia voluntad, ejercitarla con humildad solo de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo líder, siempre y en todas partes, debe liderar según la mente y la voluntad de Dios. Si fracasan, sufrirán las consecuencias. Reflexiona hoy sobre cualquier forma en que Dios te haya confiado un deber espiritual para cumplir su misión en este mundo. Cuando se le confía a una persona un deber de liderazgo, al líder también se le confía la autoridad espiritual para cumplir ese deber de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios. Esto requiere humildad constante para que solo se cumpla la voluntad de Dios. Procura ejercer toda autoridad de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios, y la viña confiada a tu cuidado dará abundantes buenos frutos. Padre amoroso, has elegido enviarme, como inquilino de tu reino, a dar buenos frutos para la vida eterna. Por favor, ayúdame a ejercer siempre con humildad la autoridad y el deber que se me ha confiado para que busque cumplir tu voluntad y solo tu voluntad. Jesús, en ti confío.